Bueno, profe, buenos días. Soy el estudiante Juan Pablo Viedo y voy a explicar el punto 4, que dice: en una cuenca con área de 1080 kilómetros cuadrados se obtiene el hidrograma de escurrimiento total y el hietograma de tormenta que lo produjo. Aquí nos especifica que ya nos está dando el HPE, o sea, la altura de precipitación en exceso, que es 10 milímetros. Eso especifica pues el ejercicio. Entonces con esta gráfica comenzamos y ya podemos tener en cuenta varios factores muy importantes para nuestros cálculos, que sería el caudal base, que ya vamos a definir como 100 en toda la sección que vamos a analizar. Y la sección que vamos a analizar empieza desde las 2 horas hasta las 20 horas. No tomé ni 20 no tomé ni 22 ni 24, ya que son igual a 100. Y esto, a la hora de realizar los cálculos, pues no tendría ningún aporte al ejercicio. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, sabiendo que el caudal base son 100 y el caudal observado, pues con la gráfica lo vamos obteniendo hasta realizar una gráfica, una tabla más organizada con estos datos de análisis de la gráfica, unos datos más numéricos, que serían estos. Entonces, cuarto punto, hidrograma de 2 horas, el área y la altura de precipitación 10 milímetros. Ya nos la da el ejercicio. Nos dice que lo realicemos con esta altura de precipitación. Aquí ya está más organizada. Es una tabla y lo primero que vamos a encontrar sería el caudal directo estimado, que pues eso es una resta, una operación matemática simple entre el caudal observado y el caudal base. Entonces, al hacer esta operación, encontramos el caudal directo. Eh, bueno, voy a explicar un poco de dónde podría salir esa altura de precipitación. Primero se calcularía el volumen de escurrimiento directo, que sería ese B, que saldría del caudal directo. Sumamos toda esa columna de valores y lo multiplicaríamos por el D, o por el salto de tiempo. Como en este caso es 2, porque lo estamos calculando cada 2 horas, pues lo multiplicamos por 2 y pues por 1300, por 3600 segundos, para pues pasarlo a uno solo y quedar en metros, quedaría esto. Y para calcular la altura de precipitación, pues se lo dividiría en el área, pero pues esto nos da otro valor, y pues ya que el ejercicio nos dice que tomemos la altura de precipitación 10, pues lo realizaremos así. Ya con esta, ya sabiendo que este valor nos da 10, vamos al cuarto paso, que sería el HU, que se lo obtiene del caudal directo dividido entre la altura de precipitación. Entonces el caudal directo, estos 100 lo divido por 10, nos da 10, el 150 lo divido por 15, nos da, lo divido entre 10, nos da 15, el 200 lo divido entre 10, 20, el 100 lo divido entre 10, 10 y así sucesivamente. Aquí ya podemos observar que en el 20 nos da 0. Entonces, lo que yo decía anteriormente, que no tomé ni 22 ni 24, porque esos resultados desde el inicio nos iban a dar 0. Entonces ya no se puede, pues no tendría sentido calcularlos. De ahí nos pide que construyamos la curva S, que con estos datos, con esta tabla, ya podemos construir la curva S. Y también pues el hidrograma de tormenta. Entonces, la curva S, ponemos el tiempo y el HU anteriormente calculado, y es como ir corriendo diagonalmente 1.
Entonces comenzamos en el 2. En el 2 ponemos toda la columna del HU. Luego en la columna 1 corremos diagonalmente 1. Entonces comenzamos desde el 4, comenzamos en 0 y volvemos a copiar toda la columna de HU, y así sucesivamente. En el 2 bajamos 1, comenzamos en el 6 y copiamos toda la columna HU. En el 3 bajamos 1, comenzamos en el 8 y desde ahí copiamos toda la columna 2 pues hasta donde tengamos. Entonces, si aquí hubiera puesto el 20 y el 22 y el 24, pues primero que todo la curva S no hubiera aumentado más, hubiera tenido más valores. Y como aquí ya podemos observar, desde el 18 y el 20 nos dan los mismos valores. Entonces pues ahí ya podemos concluir que ese es como el máximo tope de ese hidrograma, de esa anterior gráfica. Entonces, al ya tener estos, hasta ya haber llegado hasta el 20, podemos darnos cuenta que se forma como este triángulo y vamos a comenzar a sumar diagonalmente. Entonces el 2 nos daría 0 porque su HU pues no hay más valores, entonces es 0. En 4 miramos que en la primera columna hay 0, pero el HU es 10, entonces sumamos ese HU y así sucesivamente. Sumamos toda esa fila, toda esa diagonal, y nos va dando la última casilla, que es la sumatoria. Y ya con estos valores que obtenemos acá al final, ya podremos representarlo en una forma gráfica, que sería la curva S. Entonces, en el lado Y, podríamos decir que es el lado Y, ahí vamos a poner la sumatoria que nos dio. Y en el lado X lo vamos a ir poniendo el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta gráfica? Primero que todo, determinar cómo va aumentando la precipitación de la intensidad de la lluvia al pasar el tiempo, la acumulación de toda esa lluvia y de todo ese caudal observable. Y también pues en esa misma gráfica podemos aumentar el hidrograma, que también pues es una gráfica importante para este análisis. Y eso sería la realización del cuarto punto, profe. Ya se fue como lo realicé.